Buenas tardes a todos. Realmente para mí es un honor que los colegas paraguayos me sigan invitando porque además la pasa uno muy bien acá. Así que nuevamente les agradezco, es un honor de verdad volver a una tierra que nos ha acogido también desde hace más de un siglo, en la cual los paraguayos decretaron que los colombianos, cuando pisamos tierra paraguaya, somos paraguayos. Así que tengo la mitad del corazón paraguayo acá. Y por eso le digo a mi amigo Humberto Berni, que siempre persiste en traerme, y creo que se debe decir Baizapá Peimé o algo así. Bueno. Ahí me perdonan el guaraní, pero es que lo único que sabía antes era irme, me voy al parque a jugar y me caí, que es jajaja. Entonces, vamos a hablar en este ratito de en lo que en mi sentir, después de 40 años de ejercicio profesional, de estar con la electricidad, de ir a ver en la morgue a muchos muertos, los que en mi opinión considero los 10 factores críticos de riesgo eléctrico, no para Paraguay, para en general el mundo. Antes entonces de verlos, me parece muy importante recordar, porque sé que muchos lo tienen claro, pero probablemente acá estudiantes en formación profesional de la universidad no tengan claro que es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es algo irregular, así de fácil, algo irregular. Puede ser interno, un electricista borracho. Bueno, los electricistas no tomamos nunca, pero también puede ser externo de alguna instalación. Entonces, en las instalaciones eléctricas hay algo inherente, o sea, la misma electricidad, ese manejo de la corriente eléctrica de por sí ya conlleva un riesgo y la sociedad lo acepta. Pero también hay otros, son inmunodeficiencias adquiridas, no sé si me explico. O sea, por hacerlas mal, incrementamos esto. Entonces, ¿cuál es el quid de la cosa? Saber dónde hay un riesgo eléctrico, dónde hay algún factor de riesgo eléctrico, porque la electricidad no agrede los sentidos. Entonces me toca con capacidad mental y preparación saber dónde se percibe algún riesgo, algo irregular. Eso no es tan fácil, nos toca formarnos para eso. Y una vez que se detecten, pues ya puedo tomar las medidas preventivas. Entonces, vamos a hablar muy brevemente, pues por el tiempo, después preguntas o lo que haya, sobre arcos, sobre contactos directos, sobre lo que hacemos todos los días y lo hacemos mal, conexiones, sobre elementos de protección individual y colectivos, interrupciones del servicio, personas no calificadas, algo de tierras, las sobrecargas, las sobretensiones y las distancias de seguridad. Entonces, les voy a tratar de dejar unos tips que espero que sean valiosos para todos. ¿Por qué arrancar por arco eléctrico? Porque hoy en día el 50% de la accidentalidad de origen eléctrico en el mundo es por arcos eléctricos. El 50%. Abriendo una sencilla tapa de alguna... Por ejemplo, aquí hay un caso que me tocó investigar. Recuerden, aquí estamos hablando de prevención y por eso el láser debe ser verde. Ese señor estaba midiendo tensión, 120 voltios, y se murió a los 5 días. Entonces, de cada uno de estos factores les voy a dejar esos tips. Los posibles orígenes de ese factor y cómo atacar el problema. Entonces, orígenes
de los arcos. Ahí está, puede ser un cortocircuito, un contacto mal hecho, cerrar algún dispositivo a fuerza. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, disminuir el tiempo de actuación de las protecciones. Por ejemplo, distancias, separarme más, instalar unas barreras. O sea, frente a cada factor de riesgo hay 2, 3, 5, 10 y lo que la ingeniería diga para controlarlo. Porque un arco eléctrico puede tener hasta 140 decibeles, 30 toneladas metro cuadrado de presión, el ruido, gases tóxicos, es decir, puede matar como 4 veces al que se exponga allí. Ese soy yo, aunque no crean. Con un elementos de protección individual, un overol de Nomex, caretas, etcétera, etcétera, guantes, todo. El contacto directo, se mata mucha gente. Yo quisiera hacer una pequeña encuesta, ayúdenme aquí. Levante la mano el que jamás le haya pasado corriente. Teníamos un premio aquí, Humberto, vea, no quedó en poder del público, parece. Que quién es el que va y toca los cables energizados, vea, ahí están, vea, están sentaditos ahí. Entonces, ahí hay una foto muy dura porque es un ser humano un segundo antes de matarse y el otro cuando se está matando. Y entonces encontramos que hay unos técnicos que por correr, por irse a almorzar, por no sé qué cosas, por ir donde la novia, aceleran los trabajos y no toman precauciones. Se dañan los aislamientos, muchas cosas de estas. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, con la electricidad o me uno, pero bien unido, o me aíslo totalmente. Entonces muchos de las medidas existentes pues se basan en eso, en aislar al ser humano. Les decía que por eso quería tocar este otro punto, porque todos los electricistas en todo el mundo, todos los días hacemos conexiones. Y miren una muestra de lo que hacemos, porque esto no lo hizo un cirujano plástico, esto fue un técnico. Y se nos olvidan los conceptos básicos, se nos olvida que una unión mecánica no es una conexión eléctrica. Eso será unión mecánica, conexión mecánica, no, eso eléctricamente no sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos productos no certificados? Cuando en vez de un conector que debe tener 2 tornillos, le pongo uno solo. Todas esas cosas, cuando estamos frente a zonas con contaminación, expuestas a la corrosión. Entonces aquí hay una clave, o 2 claves. Una es recordar que una unión de dos superficies, lo más máximo que yo puedo hacer de unión eléctrica es el 20%, así la haga con toda la perfección. Así que muchas instalaciones lo que requiere es soldadura para que eso se quede ahí y dure de por vida. Viene otro tema, los elementos de protección. Aclaro que le cambié la P por la I. No, yo sé que los paraguayos me entienden. Elementos de protección individual. Entonces aquí viene otro tema. Si la empresa no le da a los trabajadores su dotación, sus elementos, pues esos muchachos no van a poder usar. Ese liniero de la derecha ni zapatos tiene. Bueno, decir liniero suena como a una ofensa, ¿no? Entonces uno ve, y me ha tocado muchos casos, de ir a asesorar a jueces con demandas de $1.000.000. Con $1.000.000 una empresa podría darle dotación y muchas cosas a la gente, pero no lo hacen muchas veces. Entonces, por un lado hay que saber ese riesgo, ese factor de riesgo y el riesgo como tal, de qué magnitud es.
Y luego, si se requiere, ojo, si se requiere dotar a un señor, a un ser humano, de elementos de protección, se los vamos a dar. Esto es muy importante porque filosóficamente a lo último que se deberían recurrir es a los elementos de protección. Lo otro que en mi vida profesional he visto, y esto lo tomé de un periódico brasilero y de otro colombiano, se va la energía, o sea, está la dependencia en la vida moderna, está la dependencia de la electricidad, que si se va la electricidad también es un riesgo. O sea, si está, riesgo, y si no está, también. Ese es el reflejo, ¿cierto? Y se nos olvida o sea, esa dependencia, y solo nos venimos a acordar cuando estamos viendo un partido de fútbol y se nos va, ¿sí o no? Ay, no tuve las precauciones. Entonces, perdón, ¿por qué se nos puede ir la energía? Por fenómenos atmosféricos como los rayos, sobretensiones que se den en la línea y que no haya protecciones. Aquí lo que tenemos, no hay protección de sobrecargas, ¿sí? Todo eso que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Garantizando la confiabilidad de la instalación. Recordemos que la primera obligación de nosotros que hacemos instalaciones eléctricas, la primera es la seguridad. La segunda, ¿cuál es? ¿Cuál será? La confiabilidad. Y la tercera, la compatibilidad electromagnética. Esas son las tres grandes obligaciones. Esta foto es por allá de un cementerio. Levante la mano el que quiera que en su tumba le pongan un mensaje así: buena gente, buen amigo, buen bebedor, pero mal electricista. No creo que aquí haya alguno. Entonces, este tema quizás de la mayor relevancia, y hablo de personal profesional, porque para mí el técnico es un profesional, el ingeniero es un profesional, todos somos profesionales, solo que a diferente escala. Y me preocupa, pues tal vez por lo que he estado en tantos casos de muertos, más o menos unos 50, me preocupa eso. No, que es que él no terminó la universidad y se fue a trabajar. Entonces está ejerciendo, pero no es todavía titulado y no tiene, ¿no? No, que es que el electricista aprendió de un tío, que él lo acompañaba al tío y entonces le pegaron todos los vicios del tío. Y ya algún día dijo: yo soy electricista. Entonces, en el mundo, hoy en día, una persona calificada es aquella que sabe de electrotecnia, en primer lugar, y segundo, que sabe de riesgos eléctricos. Ahí les dejo para que cada uno haga una reflexión personal. Con respecto a las puestas a tierra, casi que esto es una abrebocas allí para que mi amigo Humberto Berni mañana, en su trabajo que nos va a presentar mañana, que les dé el diagnóstico. Yo no quiero decir nada, que Humberto mañana nos diga cómo están las instalaciones en Paraguay. Pero las puestas a tierra son como el cimiento de un edificio que se llama edificio eléctrico. Y si yo no le hago cimientos a un edificio, pues se me va a caer. Así que estas son fotos autocríticas, si quieren llamémoslas aquí, de colegas que creen que en una caneca, aquí dicen caneca, ¿cómo dicen? Un recipiente, se puede llenar de tierra, sacar un cablecito y ya está hecha la puesta a tierra. Y como hay que hacer como los gatos, todos creo que sabemos qué hacen los gatos, entonces mando construir con mi amigo carpintero un mueble para tapar todo eso. Conectan los equipos y se dañan. ¿De dónde sacan tanta sabiduría algunos? De las tiras cómicas. Aquí la patrona le dice a Ramona que conecte a tierra la heladera y al rato Ramona le dice que ya que la conectó a esa maceta.
El otro tema con las tierras, con todo el tema de puestas a tierra, es que a veces se instalan donde no se necesitan. A veces no existen. Por ejemplo, este caso es de un liniero muerto que no instaló las puestas a tierra temporales. Hubo algún tipo de retorno y se mató. Entonces el tema de las puestas a tierra temporales, que es todo un tema, es muy delicado, porque nosotros mandamos allá a una torre o a un poste a unos linieros a que se suban y no los estamos protegiendo muchas veces como debería ser. Entonces, contactos mal hechos, la instalación mal hecha, el fabricante recomienda una cosa que no va con la norma. Entonces aquí volvemos con el tema de las normas, ¿no? Que volvemos a hacer un llamado ante ustedes. Paraguay tiene que emprender un plan urgente de normalización. Están muy atrás esas normas, como mencionaban esta mañana, del 71. Viene el otro problema en el cual tiene que ver mucho el usuario, y es que se sobrecargan y se sobrecargan y se sobrecargan las instalaciones, como si los cables aguantaran, ¿no? Y sí, aguantan hasta el día que hay un incendio, ¿cierto? Entonces mire fotos que uno toma por ahí en oficinas, porque a una secretaria el jefe de mantenimiento le llevó su extensión para conectar el computador, no sé qué, el radio, etcétera. Y la secretaria enseguida va y le hace el reclamo al de mantenimiento. Es que usted la consiente más a ella. ¿Por qué a mí no me ha traído usted un multitoma de estos? Es decir, la misma gente se trae el riesgo ahí y a veces inconscientemente. Esta es otra foto, como tantísimas que tengo por ahí de la vida real. Si ustedes ven, el cable está con cinta aislante. ¿Cuál era el problema ahí? Que se calentaban los cables. O sea, ya hay un problema, ¿sí? Están sobrecargados. Y el técnico, por tapar otra vez como el gato, va y forra con una cinta. Es decir, peor porque ahí el calor que pasa. Entonces esto fue una foto de un caso real, bueno, tantos que nos ha tocado. Entonces, ¿cómo evitar esas sobrecargas? Ahí está, con protecciones que se disparen en los tiempos que son, con cortacircuitos adecuados, fusibles, pero sobre todo dimensionar bien los cables. Y en ese sentido quiero dejar un mensaje aquí muy claro. Hoy en día, el conductor neutro en redes eléctricas para equipo electrónico, el conductor neutro debe tener el doble que las fases. Detallito muy importante que ha ocasionado muchos incendios. Y viene otro tema, esta es la necrosis que se le hizo a un transformador, ¿no? Este es un transformador en pleno proceso ya muertito, ¿no? Y uno ve muchas cosas en este tipo de situaciones. ¿De dónde vino esa sobretensión que hizo que se produjeran cortocircuitos entre las bobinas, entre espiras, etcétera, y que se quemó el transformador? Pudo ser un rayo, pudo ser una maniobra, ¿no? No necesariamente tiene que ir asociado a los rayos. Y cuando a uno lo llaman o lo invitan por ahí alguna empresa y le dicen, oiga, venga, es que se nos está quemando el 20% de los transformadores al año. Y uno dice, sí, ¿y 20% de cuánto? ¿De 10? No, de 100,000. ¿Sí ven? Entonces uno dice, ¿y por qué no toman acciones? ¿Por qué no cumplen las normas? Porque el tema realmente tampoco es tan sencillo, debo decirlo. Lo hemos estudiado mucho, pero no es tan sencillo. Hay sobretensiones por ejemplo, por desconexión de condensadores, por los rayos, por la misma estática que se pueda dar en un ambiente con una alfombra. O sea, hay que estudiar el origen y luego ver qué se hace.
Que sí, que el rayo nos causa muchos problemas, sí. Nosotros en Colombia ya vamos por los 30 años de investigación de rayos. Tuvimos la fortuna aquí de traer en noviembre al papá de todos nosotros en esto, que es el profesor Horacio Torres. Y ahí les tengo algunas fotos de eso. Un transformador quemado, un ser humano quemado pero vivo, y las fulguritas que se forman en la Tierra cuando llega el rayo. Entonces, si no diseñamos bien, si no construimos bien, si no tengo unas normas adecuadas que me controlen las sobretensiones, pues olvídese que el transformador o la computadora o lo que sea. Una computadora aguanta más, soporta más una bomba que una sobretensión. Usted le pone una bomba a la computadora y después va y saca el disco duro y todavía tiene la información. Le deja entrar un rayo y chao. Entonces, frente a los rayos, pues siempre hemos dicho que hay que hacer un sistema integral de protección contra rayos, donde hayan unos pararrayos arriba, unas bajantes, unas puestas a tierra que dispersen y disipen los rayos y unas protecciones internas. Por último, las distancias de seguridad. Y aquí ya son dos actores. Uno, la empresa dueña de esas redes que permite ese tipo de cosas. Observen ahí la torre de alta tensión y abajo una carpintería. Las líneas de transmisión tienen su franja de servidumbre y la empresa dueña de esa red debe mantenerla despejada. Es su función, es su obligación. Y de otro lado vienen, yo no sé si aquí, pero en otros países de Latinoamérica, los politiqueros que propician la invasión de esas zonas por gente. Y forman un caos. Bueno, yo espero que aquí en Paraguay eso no se dé. Porque en mi país sí se da. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una vigilancia permanente si el problema es de líneas de transmisión y la zona de servidumbre, pero también construir en las ciudades con las distancias adecuadas. Hoy en día, por ejemplo, y aplaudo eso de parte de la ANDE, que ve uno cables semiaislados por aquí en la zona urbana. Eso está muy bien. Eso es una acomodación técnica de una realidad y una empresa, ¿sí ven? Lo otro que vale la pena saber es que en toda instalación eléctrica, y allí está el mensaje, en toda la instalación eléctrica hay un punto y hay que delimitarlo hasta donde personas calificadas pueden llegar, o sea, hasta ahí y no más. ¿Qué son los alumnos de octavo semestre de la facultad? Todavía no son personas calificadas. Entonces se quedan allá, miren desde allá. ¿Sí ven? Que no, que es la psicóloga que vino a buscar, quédese allá. Luego hay otras distancias ya para personas como nosotros que sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces este tema pues es también muy amplio, pero causa de muchas muertes, como vemos ahí, porque las construcciones las hacen debajo de las líneas, porque se arriman los árboles, por muchas cosas. Y parece fácil la solución, no, pues conservar las distancias de seguridad. Pero ¿qué pasa si no hay una norma que defina unos valores? Pues nos quedamos en nada, ¿de acuerdo? Entonces, quiero dejarles algunas conclusiones. Obviamente quedan sobre el tapete, quedan a discusión de todos, pero siempre debemos considerar condiciones normales y condiciones de falla. Siempre, quien diseña una red eléctrica, siempre definir si lo que queremos es una protección básica con todas sus metodologías que hay, sus facetas, pues, o si es por falla. A ver si repiten conmigo eso. A ver, hagamos un ejercicio. El tercero, leámoslo todos juntos. ¿Listo? Las partes
energizadas, peligrosas, no deben ser accesibles. Leamos el siguiente. Las partes energizadas y accesibles, no peligrosas. Y contratar solo personas calificadas. Insisto, puede ser el técnico, puede ser el ingeniero, pero personas calificadas. Así que muchísimas gracias y pues no sé si me pasé el tiempo o no me pasé. Perfecto. Entonces que me aplaudan, ¿no?